Navegadores web. Nuestra principal herramienta para visualizar las páginas web va a ser un navegador. Vamos a ver cómo fue desarrollándose a lo largo del tiempo y cómo es que funciona. Tiene principalmente dos partes, dos motores. Uno, el que se encarga de trabajar con HTML y CSS para renderizar, para mostrar ese contenido visual. Y luego tiene otro motor que es el que se encarga de interpretar JavaScript, la programación que se haya hecho con JavaScript. Esas son las dos grandes divisiones, los dos grandes motores que tienen los navegadores actualmente. En 1990 el primer navegador que aparece se llamó de World Wide Web, luego fue renombrado como Nexus y fue desarrollado por el inventor de la web, Tim Berners-Lee. Era bastante sofisticado para la época y funcionaba en un tipo de computadora que llamaban Next. Después, en el 93, aparece un navegador ya gráfico, es decir, tenía ventanas, uno podía hacer clic como los navegadores que conocemos actualmente. Pero era más para un público tecnológico, aún no estaba tan disponible para el público en general. En el 94 aparece Netscape, que este sí fue para un público en general. Fíjense cómo se van relacionando los navegadores. El anterior, que era el Mosaic, su creador, Mark Anderson, ahora participó en la creación del NetNavigator. Y en el 94, el W3C, se funda el W3C, el World Wide Web Consortium, que es la organización que se encarga de regular las tecnologías de la web. Genera recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de la World Wide Web a largo plazo. Se encarga de que haya un documento de HTML, de CSS, de JavaScript y que todas las empresas puedan participar, ya sea una empresa como Google, Facebook, puedan participar dando su opinión respecto de qué es lo que habría que mejorar en cada una de las tecnologías. En el 95 aparece Internet Explorer. Microsoft entra tarde. Intentó comprar Netscape, no hubo posibilidades, entonces se desató lo que se conoce como la guerra de los navegadores. Internet Explorer hizo lo posible para derribar a su enemigo Netscape desde todas las herramientas que tuvo, legales y no tanto. Era un navegador, digo era porque ya no existe más, era un navegador que no respetaba los estándares. Tenía su propio camino para interpretar el HTML, el CSS, el motor de JavaScript también. Entonces cuando uno quería tener un sitio web y que funcione en todos los navegadores, era un trabajo extra que funcione en el Internet Explorer. Windows ya venía con Internet Explorer, entonces eso era una desventaja para Netscape, que la gente que tenía Windows y quería usar Netscape debía descargarlo aparte. Y más del 90% del mercado estaba con el Internet Explorer. Esto terminó en el 98 en un juicio por monopolio a Microsoft, cual Bill Gates dice que se vio muy desgastado y terminó dejando su puesto de CEO de Microsoft. Otro navegador que aparece en el 96 es Opera, sigue activo, suele proponer cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que son las pestañas que se ven en los navegadores hoy en día, una VPN, un bloqueador de anuncios, integrar las redes sociales,
Eso lo fue incorporando Opera de a poco con sus innovaciones. Así que es un navegador para probar. En el 2002 aparece Firefox de la Fundación Mozilla, construido desde el código que había quedado del navegador Netscape. Es un navegador que respeta los estándares, lleva esa bandera. A partir de ahí aparecieron también las extensiones, la posibilidad de agregar funcionalidades al navegador instalándole pequeños programitas. Tiene como lema también potenciar la libertad, seguridad y protección en la navegación. En el 2003 aparece Safari, que es para las Mac. En los 90 las Mac llevaban Netscape y otro llamado CyberDog. En el 97 fue que Jobs regresó a Apple y le pide dinero para poder funcionar a Bill Gates. Y parte de ese dinero fue para poder desarrollar su navegador. En esa época, parte del acuerdo también fue que las Mac funcionasen, que el Internet Explorer funcionase, que en las Mac, funcionase el Internet Explorer. Eso fue hasta el 2003, es decir, todo ese tiempo se tuvo que tomar Steve Jobs para desarrollar su propio navegador y después sacarse de encima prácticamente al Internet Explorer. 2008 aparece el Google Chrome. Ya estamos hablando en una época donde no únicamente hay páginas web sencillas donde se muestra información del estilo quiénes somos, información de los productos de la empresa, sino que aquí ya se pueden hacer cosas con las páginas web, casi como un programa. No es solamente HTML, CSS y un poco de JavaScript, sino que ya hay aplicaciones corriendo dentro del navegador. Eso es un salto muy grande. Casi, acá lo relaciono con un sistema operativo, como si fuese un sistema operativo, como si el navegador fuese un sistema operativo. Y luego salen las computadoras que se llaman Chromebook, que justamente su sistema operativo es el navegador. Todo lo que uno hace funciona alrededor del navegador. Y cada pestaña que se abre es un proceso separado. Si se llega a colgar una pestaña, se cierra esa pestaña y no se cuelga todo el navegador, como pasaba antes. Este Google Chrome está basado en un proyecto anterior que se llama Chromium, un proyecto open source que es de Google, y lo que permite es que cualquier otra empresa puede usar esa base de Chromium y a partir de ahí desarrollar su propio navegador. Esto beneficia a todos, beneficia a Google porque los aportes que hagan otras empresas luego los puede aprovechar Google para su navegador. En 2009 aparece Tor. Aquí se trata de una navegación más anónima, tratando de ocultarse, justamente por estar asediados por la publicidad y por leyes que fueron apareciendo para restringir muchas veces el anonimato de los usuarios. En el 2009, del ex CEO de Opera aparece el navegador Vivaldi, que es muy parecido a Opera, hasta en el logo, por los colores. 2016, del ex CEO de Mozilla, Brendan Eich, aparece Brave. Dice que trata de corregir la web, y es verdad, porque ya hace un tiempo se veía que la web no era lo que se esperaba en cuanto a la experiencia del usuario. También está basado en Chromium. 2020 aparece el navegador Edge Chromium de Microsoft. Esto implica que el Internet Explorer murió. Es la segunda versión porque en 2015, 2017 había aparecido la primera versión, pero era el Internet Explorer, el núcleo de Internet Explorer con el logo cambiado.
no funcionó. Está basado en el Chromium, en el proyecto de debug, y funciona para Windows y Mac.